En los confines del cielo, cuando la balanza de Libra comenzaba a inclinarse suavemente bajo la mirada atenta de los astros, se encendían mensajes que pocos sabían escuchar. Libra, signo regido por Venus, guardaba en su esencia el deber de advertir, de equilibrar el caos antes de que se desbordara, de recordar que la armonía no es un lujo sino una condición vital para la supervivencia. Una y otra vez, el cosmos hablaba a través de su símbolo, pero la humanidad, sumida en la prisa y en el ruido de lo inmediato, se negó a atender sus señales. Libra había levantado la voz en tiempos de guerra, cuando las lanzas aún brillaban en los campos y la sangre teñía la tierra. Susurros sutiles se colaron en los sueños de los reyes y en las intuiciones de los consejeros, recordándoles que el precio del desequilibrio sería la ruina. Pero nadie quiso escuchar a quien pedía calma cuando el estrépito del tambor de batalla parecía más convincente. Y así, las naciones ardieron, porque el consejo de la balanza quedó olvidado. Más tarde, en los albores de imperios que se erigían sobre columnas de orgullo, Libra volvió a hablar. Sus advertencias llegaron en forma de injusticias denunciadas, de voces pequeñas que clamaban equidad antes de que la desigualdad se volviera insoportable. Libra mostró en su espejo que toda grandeza sin justicia se marchita, que toda construcción sin balance se derrumba bajo su propio peso. Pero los gobernantes no quisieron detenerse a escuchar, y los imperios que ignoraron esa señal cayeron como torres de arena barridas por la marea del tiempo. Libra también advirtió en el corazón de los individuos, en el silencio de las conciencias que se resisten a callar. Cada vez que alguien traicionó sus propios principios en nombre de la conveniencia, la voz de Libra se hizo presente. Señalaba el desequilibrio interno, la fractura invisible que luego se convertiría en tormenta. Pero los hombres, cegados por la urgencia de lo inmediato, silenciaron la advertencia con excusas, hasta que el vacío los alcanzó y la balanza se volcó sobre ellos con un peso insoportable. El mensaje premonitorio de Libra nunca fue un grito estridente, sino una vibración profunda, un eco cósmico que invita a la reflexión. No prometía glorias fáciles ni victorias rápidas, sino la permanencia, la paz que nace de la justicia y la fuerza que surge del equilibrio. Y sin embargo, en cada era, las multitudes miraban hacia otro lado, como si la voz de la balanza fuese un murmullo prescindible en medio de los rugidos del mundo. Nadie quería escuchar que la verdadera victoria no estaba en conquistar, sino en mantener la justa medida. Cuando las estrellas se alineaban en los cielos de Libra, el universo abría portales de claridad. Se revelaban oportunidades de reconciliación, se extendían manos invisibles para sanar fracturas. Pero la humanidad, que tantas veces prefirió el conflicto a la concordia, pasaba de largo sin detenerse a recoger el don. Y así, los ciclos se repetían, y Libra veía con tristeza cómo la historia volvía a caer en las mismas trampas que había intentado prevenir. No obstante, la esencia de Libra no se extingue ni se cansa. Aunque sus advertencias sean desoídas, sigue alzando la balanza en cada equinoccio, recordando que todo extremo conduce a la caída y que solo el justo medio abre la puerta a la eternidad. Su mensaje no es castigo, es promesa. Promesa de que quien escucha el llamado del equilibrio puede sostenerse cuando todo a su alrededor se derrumba, promesa de que la justicia, aunque ignorada, siempre encuentra el modo de abrirse paso como raíz que rompe la piedra. Cada vez que Libra avisó y nadie le hizo caso, dejó sembrada una lección en la memoria de la humanidad. No fue en vano el silencio que siguió a sus palabras, porque en los escombros de las civilizaciones y en las lágrimas de los individuos quedó impresa la huella de lo que pudo evitarse. Libra, con su paciencia infinita, sabe que la humanidad aprenderá tarde o temprano, porque ningún desequilibrio es eterno y toda balanza tiende, al final, a corregirse. Así, el mensaje premonitorio de Libra se mantiene vivo, como un himno que resuena más allá del tiempo, como un faro que espera a ser visto en la oscuridad. Su voz, tantas veces ignorada, es también la promesa de que aún queda esperanza. Porque aunque nadie lo haya escuchado antes, basta con que una sola mirada vuelva a levantar la vista hacia el cielo, hacia el símbolo de la balanza, para que el ciclo cambie y la humanidad aprenda, al fin, que los avisos del equilibrio no son cadenas, sino alas. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Libra se erige en el firmamento como un guardián silencioso, portador de un mensaje que no se limita al equilibrio externo, sino que penetra en la esencia misma de la existencia. Sus advertencias no son únicamente políticas o sociales, también son espirituales, emocionales y cósmicas.
La balanza no mide solo el peso de las acciones humanas, mide también el pulso del alma y la resonancia de cada pensamiento que, aunque imperceptible, genera ondas que alteran el tejido del universo. Cuando Libra avisa y nadie escucha, no solo fracasan las ciudades y los imperios, también se quiebra la armonía interna que mantiene a los seres en comunión con su propósito. El mensaje de Libra ha aparecido en los ciclos naturales, en las estaciones que se reparten con exactitud matemática, en los equinoccios donde la luz y la sombra se igualan para recordarle al mundo que todo desequilibrio es temporal. Cuando las civilizaciones despreciaron estas señales, cuando talaron sin medida, explotaron la tierra sin conciencia y se entregaron a la codicia, la balanza se inclinó, y las cosechas se tornaron amargas, los ríos se secaron y los cielos se oscurecieron. Libra ya lo había mostrado en los ritmos de la naturaleza, el abuso rompe la simetría, y la simetría rota se convierte en ruina. La voz de Libra también se proyecta en el arte y en la belleza, porque allí donde reina la armonía estética, el alma humana encuentra un reflejo de su destino. Las veces que la humanidad despreció la sensibilidad, relegando la inspiración y glorificando solo la fuerza bruta, perdió la brújula que le recordaba la importancia del equilibrio entre razón y emoción. Los monumentos que quedaron en pie no fueron los más colosales, sino aquellos que guardaron proporción, medida y armonía. Cada estatua, cada templo, cada melodía que sigue conmoviendo después de siglos lleva impresa la enseñanza de Libra, lo que se construye en balance trasciende el tiempo. En el plano de las relaciones humanas, Libra se convirtió en advertencia viviente. Su mensaje se manifestaba en las alianzas rotas por orgullo, en los vínculos despreciados por conveniencia, en la falta de escucha que alimentaba conflictos innecesarios. Libra mostraba que el destino de las sociedades no dependía únicamente de grandes ejércitos o riquezas desbordantes, sino de la capacidad de sostener pactos justos, de respetar la voz del otro y de sostener la palabra dada. Cada vez que esos acuerdos se rompieron, cada vez que la balanza fue ignorada, lo que vino después fue el colapso de la confianza y con ello la caída de estructuras enteras. El silencio de Libra, tantas veces desatendido, no es vacío sino espera. Es el eco de un arquetipo que entiende la lentitud de la maduración humana y que sabe que los hombres solo aprenden al borde de la ruina. Pero también es un llamado esperanzador, quien atiende su advertencia antes de la tormenta, quien percibe el desequilibrio en su germen y lo corrige, se convierte en portador de una fuerza invencible. No es el más fuerte quien sobrevive a los siglos, es aquel que sabe mantener la justa medida cuando todo lo demás se desmorona. Libra ofrece esa llave, pero exige paciencia, humildad y apertura. Su mensaje premonitorio se revela a sí mismo en los astros que lo acompañan. Venus, regente del signo, no solo habla de amor y belleza, habla de la unión de opuestos, de la búsqueda de aquello que falta para completar el círculo. Cada vez que el ser humano se apartó de este principio, creyéndose suficiente en el aislamiento, rechazando la necesidad de complementarse con otros, la balanza se desequilibró y el vacío se apoderó de las almas. Libra intentó recordarle al mundo que la grandeza no surge en soledad, sino en el encuentro, en la integración de fuerzas diversas que, como los platillos de la balanza, se sostienen solo en conjunto. Hay en Libra una dimensión profética que trasciende lo individual y lo colectivo, es el signo que anticipa que toda injusticia, aunque parezca triunfar, lleva consigo la semilla de su propia disolución. Sus advertencias se ven en los pequeños actos que parecen inofensivos, en las mentiras que se toleran, en los abusos que se justifican, en las pequeñas traiciones que se consideran insignificantes. Libra sabe que nada queda oculto, que todo se suma en los platillos invisibles, y que cuando la medida se desborda, la caída es inevitable. Lo que avisa no es un castigo, es la consecuencia natural de las leyes del universo que no pueden quebrarse sin respuesta. A pesar de haber sido ignorado tantas veces, Libra conserva un aliento épico y luminoso. Su función en el zodiaco no es solo la de juez, es también la del visionario que muestra al ser humano lo que podría alcanzar si atendiera a la armonía antes de la destrucción. En cada fracaso que la humanidad ha sufrido por no escucharle, se esconde también una posibilidad de renacimiento. Libra no se cansa de colocar su balanza ante los ojos del mundo, porque sabe que llegará el día en que alguien decida mirarla con seriedad y se atreva a sostenerla en sus manos. Ese día, la humanidad recordará que nunca estuvo condenada al colapso, que siempre tuvo delante la advertencia y la promesa. Así, el mensaje premonitorio de Libra no es solo un relato de advertencias desoídas, sino un llamado eterno a despertar. Sus palabras invisibles atraviesan los siglos, recordando que el poder auténtico no se mide en la dominación sino en la justicia, que la belleza verdadera no se encuentra en lo desmesurado sino en lo proporcionado, y que la fuerza invencible no nace del exceso sino de la justa medida.
Libra sigue en el cielo, con su balanza inmortal, aguardando a que los hombres eleven la vista y comprendan que todo lo que necesitan para sostenerse frente a la eternidad ya estaba anunciado en su silencioso resplandor. El mensaje premonitorio de Libra también se encuentra inscrito en la memoria de las estrellas, en esa arquitectura celeste que revela que todo está tejido bajo una ley invisible de correspondencias. Libra representa el único signo del zodiaco simbolizado por un objeto y no por un ser vivo, lo que le otorga un carácter singular. No habla de instintos ni de pasiones primarias, sino de una conciencia elevada que supera lo inmediato. La balanza es más que un símbolo, es una herramienta cósmica que pesa destinos, mide consecuencias y anticipa resultados. Allí reside su poder premonitorio, ve el desenlace antes de que ocurra, porque conoce la proporción exacta que sostiene la vida. Las veces que Libra advirtió y nadie le hizo caso no se limitaron a momentos visibles de la historia, también ocurrieron en los pliegues secretos del alma. Hay memorias ocultas de seres que recibieron señales claras, una intuición que les decía que no se precipitaran, una voz interior que pedía mesura, un presentimiento que mostraba el costo de la impaciencia. Libra estaba allí, susurrando a través de esas corazonadas, pero los hombres eligieron el ruido en lugar del silencio, la prisa en lugar de la espera, la soberbia en lugar de la justicia. Lo que siguió no fue azar ni desgracia fortuita, sino la consecuencia de haber despreciado el aviso del equilibrio. En lo más profundo, Libra sostiene el misterio de la dualidad. Sus platillos no son enemigos enfrentados, sino fuerzas complementarias que se atraen para crear la totalidad. Allí radica su visión profética, advierte que cuando uno de los polos es negado, el otro se desborda y la creación se deforma. El mensaje estaba presente en los mitos antiguos donde dioses y héroes perdían su grandeza al inclinarse demasiado hacia un extremo. Libra mostró que la verdadera inmortalidad se alcanzaba no en la exageración, sino en la armonía entre poder y humildad, entre deseo y sabiduría, entre acción y contemplación. El mundo no lo escuchó, y en cada exceso quedó sembrada la semilla de la caída. El mensaje también se proyecta en la manera en que los cuerpos celestes interactúan en el cielo. Cuando el sol transita por Libra, los días y las noches se igualan, recordando que ni la luz absoluta ni la sombra eterna pueden sostenerse por sí solas. Es en ese momento cuando se abre un portal de claridad, y quienes saben atenderlo encuentran visiones premonitorias, intuiciones poderosas que revelan lo que está por venir. Sin embargo, demasiados lo consideraron un simple tránsito sin importancia, y con ello dejaron pasar la oportunidad de preparar el camino antes de que las fuerzas de desequilibrio se desplegaran. Libra habló en los cielos, pero pocos levantaron la vista para leer su lenguaje. El aspecto épico de Libra se encuentra en su resistencia inquebrantable. Aunque ignorado, no deja de sostener la balanza, no renuncia a su misión cósmica. Otros signos pueden encarnar la furia, la expansión, la transformación o la conquista, pero Libra encarna la paciencia eterna, el recordatorio incansable de que todo desajuste será corregido con el tiempo. Su heroísmo no está en la batalla, sino en la perseverancia silenciosa de quien sostiene una verdad aunque nadie la reconozca. Esa constancia es también una promesa para la humanidad, aun cuando se ignore el aviso, aun cuando el desequilibrio parezca triunfar, el orden oculto del universo terminará imponiéndose, porque la balanza nunca deja de oscilar hasta encontrar el centro. Hay en Libra un aspecto espiritual que no siempre se ha comprendido. Su mensaje no se limita a la justicia terrenal, sino a una justicia mayor, la que se inscribe en el alma al momento de partir. En antiguas tradiciones, el alma del difunto era pesada en una balanza, y su destino dependía de la proporción entre sus obras y su corazón. Este mito no es metáfora sin más, es reflejo del mensaje eterno de Libra: todo acto deja una huella, y esa huella será medida en el tiempo cósmico. No escuchar el aviso de Libra es olvidar que la vida no es un juego de azar, sino un viaje en el que cada decisión suma un peso en los platillos invisibles de la eternidad. También en el amor, Libra ha sido mensajero premonitorio. Su regente Venus habla de vínculos, pero no de pasiones fugaces, sino de la unión que construye puentes y sostiene destinos. Libra advierte que los lazos sin equidad, las relaciones donde uno da y el otro solo recibe, terminan quebrándose como columnas desbalanceadas. Cada vez que esta advertencia fue ignorada, los lazos se marchitaron y las promesas se disolvieron. No era una maldición, era la simple consecuencia de no escuchar a la balanza, que pedía reciprocidad antes de que la fractura se volviera irreversible. El mensaje de Libra, aunque tantas veces desoído, conserva un carácter motivador, porque recuerda que aún en medio del caos siempre existe la posibilidad de enderezar el rumbo. El equilibrio no es un estado estático, es un movimiento constante, una danza sutil donde la corrección siempre es posible.
Libra inspira a no rendirse frente a los excesos cometidos, a comprender que nunca es tarde para escuchar su voz. Su promesa es que el mismo poder que castiga al que desequilibra también sostiene al que busca la medida justa. Allí se encuentra la grandeza, en la capacidad de aprender del error y reconstruir desde la armonía lo que parecía perdido. Así, el mensaje premonitorio de Libra no es un relato de advertencias ignoradas sin sentido, sino un mapa celeste que señala las lecciones que la humanidad aún puede aprender. El signo de la balanza se alza en el cielo como un guardián que no se cansa de esperar, como un símbolo inmortal que recuerda que todo exceso se corrige y toda injusticia encuentra su límite. Su voz, aunque tantas veces pasada por alto, es en realidad el pulso eterno del universo que late para recordarnos que la grandeza se conquista en la justa medida y que el destino de la humanidad depende de su capacidad para escuchar, por fin, el murmullo luminoso de Libra. El mensaje premonitorio de Libra se manifiesta también en la arquitectura invisible del tiempo, en la manera en que los ciclos se repiten con una exactitud implacable para recordarle a la humanidad lo que no quiso aprender en la ocasión anterior. Cada retorno del Sol a Libra es un recordatorio de que la historia no avanza en línea recta, sino en espirales, y que lo que no se escucha vuelve una y otra vez con mayor intensidad. Allí se esconde uno de sus aspectos menos comprendidos: la advertencia de Libra nunca se extingue, simplemente se transforma, regresa disfrazada de nuevas circunstancias para dar otra oportunidad de corregir lo que fue desatendido. Libra es guardián del aire, y en ese elemento revela otra dimensión de su mensaje. El aire es invisible pero indispensable, intangible pero vital, y así son las advertencias de Libra. Sus señales no siempre se expresan en hechos contundentes, muchas veces llegan como un clima emocional, como una atmósfera que se vuelve densa o ligera dependiendo del equilibrio que se sostiene en el entorno. Quien sabe leer el aire siente en su piel la presencia de Libra, percibe en la respiración del mundo los avisos de lo que se avecina. Las sociedades que ignoraron esta percepción sutil se vieron sorprendidas por tormentas que en realidad habían sido anunciadas con anticipación en los susurros del viento. Existe también una dimensión cósmica en la relación de Libra con la justicia kármica. La balanza no pesa solo lo visible, también mide lo oculto, lo que se gesta en silencio en el pensamiento y en la intención. Cuando las advertencias de Libra no son escuchadas, no es únicamente el mundo exterior el que se sacude, también las cadenas invisibles del destino se tensan y reclaman ajuste. Cada generación que desatendió su mensaje heredó a la siguiente una deuda, y esa deuda colectiva se manifestó en crisis más profundas y desafíos más severos. Sin embargo, Libra no actúa como verdugo sino como maestro, porque en cada carga heredada también ofrece la posibilidad de redención a través de la conciencia y la reparación. El carácter épico de Libra no reside en la conquista ruidosa sino en la creación de equilibrio donde parecía imposible. Es la fuerza que se opone al caos con la sola constancia de su presencia, que detiene la caída no con violencia sino con mesura. Esta grandeza silenciosa ha sido ignorada porque la humanidad suele admirar más lo que brilla en exceso que lo que se mantiene firme en discreción. Pero Libra enseña que los héroes más duraderos no son los que levantan espadas, sino los que sostienen pactos, los que resisten la tentación de romper el equilibrio, los que encuentran en la serenidad un poder más profundo que cualquier grito de victoria. Su mensaje se extiende incluso a la ciencia de los astros, porque la balanza se encuentra situada en el punto medio del zodiaco, recordando que todo camino necesita una mitad donde el viajero mire atrás lo recorrido y adelante lo que falta por andar. Esa posición no es casualidad. Es un signo de su naturaleza premonitoria. Libra se coloca en el centro del círculo para ver lo pasado y lo venidero al mismo tiempo. Su advertencia se nutre de esa visión panorámica, que no pertenece a un instante sino a la totalidad del viaje. Allí donde otros signos se enfocan en avanzar, Libra recuerda la necesidad de detenerse, contemplar y ajustar antes de continuar. En el plano espiritual, Libra ofrece la enseñanza del espejo. Cada vez que alguien rechaza escuchar su voz, el universo devuelve su propio reflejo distorsionado hasta que el individuo comprende que lo que ignoró en los demás estaba también en sí mismo. El mensaje premonitorio se manifiesta entonces en relaciones conflictivas, en desencuentros que parecen externos pero que en realidad son lecciones internas. Libra había advertido que la justicia comienza en el interior y se proyecta hacia afuera, pero cuando esto fue desoído, la vida se encargó de mostrar en los vínculos las fracturas que no se quisieron reconocer. En lo más profundo, Libra representa la música del universo, esa vibración armónica que sostiene galaxias y planetas en su danza. Su mensaje es que todo está hecho de proporción, de intervalos precisos que, al romperse, generan disonancia.
Cuando la humanidad ignoró esta enseñanza, las disonancias se hicieron carne en la tierra, discordias, injusticias, abusos y desmesuras. Pero Libra también recuerda que toda melodía puede afinarse, que ninguna disonancia es permanente si se recupera la proporción perdida. Su advertencia no es condena, es partitura, es la guía para devolver a la vida su música original. El aspecto motivador de Libra se revela en su confianza eterna en la capacidad humana de rectificar. Aunque haya sido desoído innumerables veces, no abandona su misión, porque sabe que incluso en la última hora un corazón puede despertar. Su ejemplo es la perseverancia de lo justo frente a la indiferencia, la paciencia del equilibrio frente al caos. Invita a comprender que no es demasiado tarde para escuchar, que el destino no está cerrado mientras la balanza siga en movimiento, y que cada intento de atender a su mensaje, por pequeño que parezca, inclina el universo entero hacia la armonía. Así, Libra se levanta en el cielo como un recordatorio inmortal de lo que ha sido ignorado y de lo que aún puede alcanzarse. Sus advertencias son semillas de sabiduría que esperan germinar, su promesa es que ninguna oscuridad puede vencer a la justicia eterna del cosmos. Y aunque su voz parezca apenas un murmullo en medio del estrépito del mundo, ese murmullo es en realidad la vibración misma del universo, que insiste en recordarle a la humanidad que la grandeza verdadera no se mide en excesos, sino en la fuerza invencible de la justa medida. El mensaje premonitorio de Libra no solo se expresa en el plano humano o en el de las civilizaciones, también se manifiesta en las profundidades cósmicas donde la materia y la energía se encuentran en un baile eterno. La balanza simboliza la tensión constante entre expansión y contracción, entre gravedad y movimiento, entre la fuerza que atrae y la que impulsa hacia lo infinito. Cuando Libra advierte y no es escuchado, no está simplemente señalando la desarmonía de las sociedades, está recordando que incluso las estrellas perecen cuando su equilibrio interno se rompe. Las supernovas y los colapsos estelares son la expresión cósmica de lo que sucede cuando se ignoran las leyes que Libra encarna, y a través de esas imágenes el universo grita lo que en silencio la balanza ya había susurrado. Libra es además el signo que enseña la diplomacia del alma, la capacidad de mediar entre mundos y de tender puentes donde parece haber abismos. Este aspecto ha sido poco comprendido, pues suele confundirse con la simple idea de conciliación. Pero el mensaje es más profundo. Libra advierte que todo conflicto externo refleja un conflicto no resuelto en los planos invisibles. Los imperios que despreciaron la mediación y se volcaron ciegamente a la conquista ignoraron que el verdadero poder se hallaba en crear alianzas duraderas, en establecer lazos de equilibrio que pudieran sostenerse incluso más allá de la caída de sus muros. Sus advertencias quedaron flotando en el aire como ecos que nadie quiso atender, y la historia repitió una y otra vez los mismos colapsos anunciados. El carácter visionario de Libra también se revela en la forma en que distribuye el tiempo. Sus equinoccios no solo equilibran día y noche, son portales de revelación donde se vislumbra el porvenir. En cada uno de esos instantes, el velo entre el presente y lo posible se adelgaza, y quien tiene los ojos abiertos percibe en el horizonte señales de lo que puede construirse o derrumbarse. Libra advierte que ignorar esos momentos de balance cósmico es como navegar sin atender la brújula en medio del océano. Muchos lo hicieron, y la consecuencia fue la deriva de pueblos enteros que, habiendo podido leer en el cielo su destino, prefirieron entregarse al azar. También en el terreno de lo invisible, Libra es el signo que marca el juicio silencioso que cada ser lleva dentro. En las noches donde reina su influencia, la conciencia se vuelve más aguda, y los pensamientos no resueltos, las decisiones mal tomadas y los actos injustos regresan como espejos implacables. Libra advierte que este retorno interno es un anticipo del destino mayor, que lo que no se resuelve en el corazón inevitablemente se proyectará en la realidad externa con mayor fuerza. Pero la humanidad, muchas veces, ha preferido ignorar esa voz incómoda y seguir adelante, hasta que el peso de lo no resuelto se convierte en destino inevitable. Hay en Libra un aspecto relacionado con la memoria ancestral que rara vez se menciona. Su balanza no mide solo lo individual, sino también lo que se hereda a través de linajes y generaciones. Cada vez que una injusticia se comete y no se repara, queda inscrita en esa memoria y se transmite como deuda. Libra advierte que lo que no se corrige a tiempo se convierte en carga para los descendientes, que las balanzas no ajustadas por los padres serán equilibradas, con más dureza, por los hijos. Pero también promete que toda reparación emprendida con sinceridad libera no solo al individuo sino a quienes vendrán después. Su mensaje es premonitorio porque no habla únicamente del presente, sino de la cadena de destinos que se entrelazan en el tiempo. En la dimensión simbólica, Libra es también el guardián del cruce, del umbral entre dos mundos.
Representa ese instante de decisión donde el ser humano puede elegir entre la desmesura o la proporción, entre la injusticia o la equidad, entre la prisa o la paciencia. Su advertencia siempre se da en esos momentos cruciales, y aunque muchos los han ignorado, siempre estuvo ahí la posibilidad de elegir distinto. La grandeza épica de Libra es que, aun siendo ignorado, vuelve a tender el puente en cada nuevo cruce, recordando que nunca es tarde para elegir el equilibrio. En su aspecto más elevado, Libra habla del orden universal que subyace a todo lo que existe. El equilibrio de las órbitas, la proporción de las formas, la simetría que se encuentra en la naturaleza y en el arte, todo ello es expresión de su esencia. Cuando la humanidad ignora estas señales y se entrega a la desmesura, se desconecta de la música primordial que sostiene la creación. Libra advierte que esa desconexión trae vacío y destrucción, pero también muestra el camino de regreso, la contemplación de la armonía, el respeto a las proporciones, la búsqueda de la medida justa en cada acción. Su fuerza motivadora radica en recordar que el equilibrio no es una debilidad sino una forma suprema de poder. Los que escuchan su mensaje desarrollan una fortaleza distinta, una claridad que no se quiebra con las tormentas ni se deja arrastrar por los extremos. Libra enseña que el verdadero héroe no es quien destruye al enemigo, sino quien logra integrar las fuerzas opuestas dentro de sí mismo y caminar en paz sobre la cuerda del destino. Ese es su legado, esa es su promesa, que incluso si su voz fue ignorada innumerables veces, aún está ahí, eterna, esperando que alguien tenga el valor de sostener la balanza en medio del caos y demostrar que el equilibrio es la mayor de las victorias. El mensaje premonitorio de Libra se extiende más allá de la imagen de la balanza y se adentra en la esencia misma de lo que significa ser un puente entre mundos. Libra no solo es equilibrio entre luz y sombra, entre razón y emoción, sino también entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celeste. En cada uno de sus avisos desatendidos se encontraba escondida la oportunidad de conectar con esa dimensión intermedia donde las verdades superiores se filtran en lo cotidiano. Al no escuchar, los hombres quedaron atrapados en los extremos, incapaces de percibir que la sabiduría verdadera se esconde en el punto exacto donde las fuerzas se encuentran y se reconocen como complementarias. Su poder profético también está vinculado con la forma en que gobierna el ritmo de las transiciones. Libra es el signo que anuncia la madurez del ciclo solar, el momento en que el año se inclina hacia el ocaso. Representa el instante en que la naturaleza enseña que la plenitud no puede durar para siempre y que todo esplendor necesita balancearse con descanso, calma y recogimiento. Cada vez que los pueblos ignoraron esta enseñanza y se resistieron a los ciclos, agotaron sus fuerzas en exceso, forzaron la tierra más allá de su capacidad y despreciaron los ritmos que sostienen la vida. El resultado fue agotamiento, decadencia y ruina. La advertencia de Libra era clara: ninguna abundancia puede sostenerse si no se respeta el momento de la pausa y la medida. En su dimensión más profunda, Libra encarna la ley de correspondencia universal. Lo que sucede en lo pequeño refleja lo que ocurre en lo grande, y cada acto humano es un reflejo de un principio cósmico mayor. Su mensaje premonitorio se enraiza en esta verdad: las injusticias que parecen mínimas son en realidad semillas que germinarán en acontecimientos gigantescos si no se corrigen a tiempo. Libra había mostrado en mil formas que lo que se ignora en lo cotidiano se multiplica en lo colectivo, que una mentira personal prepara el terreno para una corrupción social, que un desequilibrio interno se convertirá en enfermedad física o en colapso de estructuras externas. Pero al no escuchar, los hombres siguieron sembrando sin medir, y la cosecha terminó revelando la magnitud de aquello que pudieron haber evitado. La advertencia de Libra se vincula además con la voz de la belleza como principio sagrado. Allí donde lo estético se desprecia o se reduce a mera apariencia, se rompe una conexión esencial con el orden del cosmos. La proporción, la simetría, el ritmo, todos son reflejos visibles de una verdad invisible. Libra recuerda que lo bello y lo justo son expresiones de la misma ley. Cuando se aparta la mirada de la belleza auténtica, también se ignora el llamado de la justicia. Muchas culturas que relegaron el arte, que convirtieron la creación en mercancía o en propaganda, terminaron perdiendo su norte espiritual. Libra había intentado mostrarles que la contemplación del equilibrio en la forma y en el sonido era también un camino hacia la armonía interior y colectiva, pero la advertencia se apagó en medio de la avidez y la superficialidad. En lo oculto, Libra guarda una relación con la respiración del universo. Cada inhalación y exhalación es un reflejo de la balanza eterna, del dar y recibir, del movimiento constante entre polos. Cuando el hombre se olvida de esa cadencia y se lanza hacia la acumulación sin dar, o hacia el sacrificio sin recibir, la vida se quiebra.
Libra advierte que todo lo que no fluye se estanca y todo lo que se estanca se pudre. Su mensaje profético no es únicamente filosófico, es biológico, es vital, la vida misma es un constante intercambio de fuerzas, y todo desequilibrio sostenido rompe la continuidad de la existencia. En la dimensión de los vínculos, Libra revela un aspecto más elevado de sus advertencias. Más allá de la justicia externa y de la equidad en las relaciones humanas, Libra muestra que cada unión tiene un propósito cósmico, que los encuentros entre seres no son azarosos, sino pactos destinados a equilibrar energías y a enseñar lo que falta. Su voz premonitoria se escucha cuando dos almas se acercan y sienten el impulso de sostenerse mutuamente, pero si ese llamado se desprecia o se distorsiona, lo que pudo ser fuente de crecimiento se transforma en fuente de conflicto. Libra advierte que todo lazo humano es un ensayo del lazo eterno entre lo humano y lo divino, y que ignorar esta dimensión conduce a la fragmentación y al vacío. También es guardián de la palabra y del pacto. Su mensaje ha sido siempre que la palabra dada es un hilo invisible que sostiene el equilibrio entre los seres. Cuando se traiciona, no solo se rompe un acuerdo humano, también se hiere el orden cósmico que se sostiene en la confianza de las fuerzas. Cada promesa rota es una balanza inclinada, y cada compromiso olvidado es un aviso que Libra había dado antes de que la ruptura ocurriera. Su enseñanza es que el mundo se sostiene en pactos visibles e invisibles, y que la grandeza de un ser o de un pueblo se mide en su capacidad de honrar aquello que promete. El aspecto épico de Libra, tantas veces pasado por alto, es que encarna la resistencia silenciosa contra el desequilibrio. No se impone con armas ni con estruendo, sino con la firmeza de lo inevitable. La balanza siempre regresa a su centro, y aunque el mundo se empecine en ignorarla, su movimiento eterno corrige con paciencia lo que los hombres quebraron con prisa. Esa grandeza consiste en ser símbolo de la justicia que no se agota, de la proporción que vuelve una y otra vez, de la armonía que espera pacientemente ser reconocida. En ese sentido, Libra no solo advierte, también sostiene la esperanza de que incluso después de siglos de desequilibrio, siempre habrá posibilidad de restaurar el orden perdido. El mensaje motivador que guarda Libra es que cada instante es una oportunidad para escuchar la advertencia que antes fue ignorada. Ningún exceso es definitivo, ninguna injusticia es eterna, ninguna caída es irreparable. La balanza sigue en movimiento y su promesa es que mientras exista ese vaivén, hay esperanza de recuperar el centro. Así, Libra se convierte en estandarte de la perseverancia y de la confianza, recordando que no importa cuántas veces la humanidad haya cerrado los oídos a su voz, siempre habrá un nuevo amanecer, un nuevo ciclo, una nueva ocasión para elegir la justicia, la armonía y la grandeza que aguardan en el corazón mismo del universo. El mensaje premonitorio de Libra se enlaza también con la energía de lo invisible que sostiene los vínculos entre los seres. No se limita a señalar equilibrios externos, sino que se adentra en los hilos sutiles que entretejen destinos. Libra sabe que cada encuentro humano tiene un peso específico en la balanza del universo, que no hay gesto insignificante ni palabra ligera. En su dimensión más profunda, sus advertencias surgen cuando se menosprecia esa red invisible y se actúa como si las relaciones fueran desechables. Allí, Libra advierte que el desapego frío y la indiferencia crean un vacío que tarde o temprano se convierte en un abismo. Su mensaje es claro: lo que se rompe en el lazo entre dos personas resuena en la armonía de todos, porque cada vínculo es reflejo de un orden mayor. En los ciclos cósmicos, Libra recuerda que el equilibrio es dinámico, que no se trata de un punto inmóvil sino de un movimiento constante de compensación. Cada vez que los pueblos han creído que podían perpetuar un estado fijo, que podían congelar la abundancia o prolongar eternamente la victoria, la balanza se inclinó con fuerza para mostrar lo contrario. Libra había advertido que la vida se sostiene en ritmos, en la oscilación entre dar y recibir, entre ascender y descender, entre crecer y retirarse. Ignorar este principio ha llevado a la humanidad a desgastar la tierra, a forzar sus propios cuerpos, a romper el tejido de la existencia con la ilusión de que todo puede permanecer sin cambio. Su voz profética recordaba que no es posible retener la luz sin aceptar la sombra, ni sostener el día sin dar paso a la noche. En la raíz espiritual, Libra es la voz del juicio interior, esa conciencia que pesa cada acto más allá de lo que la sociedad dicta. Sus advertencias no solo están destinadas a reyes o pueblos, también se dirigen al interior de cada ser. Cada vez que alguien traiciona lo que sabe que es justo, aunque el mundo lo aplauda, la balanza se mueve dentro de su alma. Libra es ese testigo silencioso que anticipa la fractura que vendrá si no se escucha la voz interior. Lo premonitorio no se manifiesta solo en catástrofes externas, sino en la lenta erosión de la paz interna, en el vacío que se expande cuando no se respeta el equilibrio personal.
También en los territorios de la creatividad, Libra despliega sus advertencias. Allí donde la humanidad se ha apartado del sentido de proporción y ha glorificado la exageración por encima de la armonía, Libra ha recordado que la grandeza artística no radica en lo desmesurado sino en la justa medida. Las obras que han trascendido los siglos son las que guardaron esa sutil proporción que refleja el orden del cosmos. Libra había advertido que sin belleza no hay permanencia, que sin armonía lo grandioso se convierte en monstruoso, pero muchas veces esta enseñanza fue ignorada y se erigieron construcciones efímeras, monumentos huecos, creaciones sin alma que se derrumbaron con el paso del tiempo. En el plano de la naturaleza, Libra se manifiesta en los equilibrios ecológicos que sostienen la vida. Sus advertencias son visibles en cada ecosistema que se rompe por la intervención desmedida, en cada bosque talado sin medida, en cada río contaminado sin conciencia. Libra ha mostrado que la Tierra misma es una balanza viva, y que cuando un extremo se sobreexplota, el otro se empobrece. El mensaje era simple: la supervivencia depende de mantener la justa proporción en el uso de los recursos, pero al no escucharlo, la humanidad se enfrentó a sequías, a hambrunas, a desastres que eran el eco de una advertencia ignorada. En los cielos, Libra revela un aspecto más elevado de sus premoniciones. Su posición en el zodiaco marca la mitad exacta del viaje solar, el instante donde lo recorrido se equilibra con lo que resta por andar. Esto le otorga una visión panorámica del tiempo, una claridad que no se limita al presente inmediato. Libra es capaz de ver hacia atrás y hacia adelante, de comprender la totalidad en un solo acto de conciencia. Sus advertencias no se basan en suposiciones, se basan en esa visión amplia que ningún otro signo posee con tal nitidez. Quien ignora sus palabras está despreciando la sabiduría del horizonte completo, quedando atrapado en la estrechez del instante. El aspecto épico de Libra radica en su persistencia inmutable. No importa cuántas veces su mensaje haya sido ignorado, la balanza vuelve a levantarse, una y otra vez, en cada generación, en cada ciclo. Esa perseverancia lo convierte en símbolo de la victoria silenciosa del orden sobre el caos. Aunque las civilizaciones lo hayan despreciado, aunque los individuos lo hayan silenciado en sus conciencias, Libra permanece, esperando con la paciencia de los astros, porque sabe que tarde o temprano el desequilibrio se corrige, que ninguna injusticia puede perdurar eternamente, que toda desmesura se paga con el retorno a la medida justa. El mensaje motivador que Libra ofrece a la humanidad es que cada advertencia pasada es también una semilla de esperanza. Lo que se ignoró en otro tiempo puede ser atendido ahora, lo que fue despreciado en una era puede ser comprendido en la siguiente. La balanza no se cansa porque es reflejo del universo mismo, que se expande y se contrae en un vaivén eterno. Escucharla es aprender que nunca es tarde para rectificar, que aún en medio del colapso hay posibilidad de restaurar la armonía, que incluso cuando todo parece inclinarse hacia el abismo, existe la opción de recuperar el centro. En ello reside su grandeza, en recordarle al ser humano que el equilibrio no es una utopía inalcanzable, sino una verdad cósmica siempre disponible para quien tenga la valentía de escucharla. El mensaje premonitorio de Libra se extiende hacia territorios aún más profundos, donde el alma colectiva se enfrenta al misterio del destino. Libra representa el momento en que el ser humano se detiene en el umbral y debe decidir qué camino seguir, y es allí donde sus advertencias cobran una fuerza silenciosa pero inexorable. No se trata solo de prever guerras, ruinas o desequilibrios visibles, sino de anticipar las fracturas que se gestan en lo invisible, en lo que todavía no se manifiesta pero ya respira bajo la superficie. Libra es el signo que percibe las grietas antes de que se abran, que siente el peso de lo desmedido antes de que se convierta en catástrofe. Su visión es la de un guardián que mira más allá del instante y que, al no ser escuchado, observa cómo lo inevitable se cumple con la precisión de una ley cósmica. Su poder también está vinculado al juicio de las generaciones. Cada civilización que se creyó eterna ignoró las advertencias de Libra, que mostraba la importancia de la justicia social y la equidad en el reparto de cargas y beneficios. El signo de la balanza enseñaba que ningún pueblo podía sostenerse si una parte de su cuerpo social era olvidada o despreciada. Las culturas que no atendieron ese mensaje se quebraron desde dentro, porque la falta de equilibrio entre clases, géneros o comunidades encendió la llama de su propia disolución. Libra, con infinita paciencia, había tendido la balanza para mostrar la medida justa, pero al no escuchar, el tiempo mismo se encargó de ajustar lo que la humanidad desatendió. En el ámbito interior, Libra es guardián de la coherencia, de la unión entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Su advertencia no solo se dirige a imperios y pueblos, también habla a cada ser que se aleja de su propio centro.
Allí donde una persona se divide entre sus deseos y sus actos, entre sus palabras y sus silencios, Libra advierte que la balanza comienza a oscilar peligrosamente. Si no se atiende esa señal, el individuo se desintegra en contradicciones y pierde el poder de sostener su vida con firmeza. El mensaje premonitorio de Libra en este plano es que toda incoherencia termina por revelar su precio, y que la verdadera fuerza nace de la unidad interna. Hay en Libra una relación íntima con la energía de la luz y la sombra en su sentido espiritual. Sus equinoccios no son solo fenómenos astronómicos, son recordatorios sagrados de que la existencia no puede inclinarse eternamente hacia un lado sin que el otro reclame su lugar. Cuando la humanidad se entregó solo a la luz, negando la sombra y pretendiendo alcanzar una perfección artificial, Libra advirtió que la oscuridad rechazada volvería con mayor fuerza. Y cuando se hundió en la sombra sin permitir que la luz la atravesara, advirtió que el vacío se haría insoportable. El mensaje era claro: ambas fuerzas necesitan danzar juntas, y el equilibrio consiste en permitir que cada una cumpla su papel sin anular a la otra. En lo más secreto, Libra también es portador de una verdad sobre el lenguaje y el poder de la palabra. La balanza pesa sonidos tanto como actos, y cada vez que una palabra injusta, desmedida o falsa se pronuncia, Libra registra esa inclinación. Sus advertencias se hacen presentes cuando el discurso se convierte en arma, cuando las promesas dejan de cumplirse, cuando las verdades son deformadas para manipular. En esos momentos, Libra anuncia que el lenguaje roto no puede sostener una sociedad, que la mentira acumulada crea un peso insoportable que tarde o temprano exige reparación. Lo profético de su mensaje es que cada palabra pronunciada construye o destruye destino, y que ignorar esta ley conduce a la decadencia del vínculo humano más esencial, la comunicación. Su grandeza épica se encuentra en la manera en que nunca se rinde. Libra no busca imponerse con violencia ni con estrépito, sino con la certeza de que el equilibrio siempre regresa, aunque los hombres lo olviden. Su resistencia no es efímera, es eterna, porque encarna la fuerza de la justicia cósmica que no puede extinguirse. Incluso cuando las advertencias son ignoradas y el desequilibrio parece triunfar, Libra permanece de pie, sosteniendo el recordatorio de que nada injusto dura para siempre y que la balanza encontrará, de un modo u otro, su punto de reposo. Esta persistencia convierte a Libra en símbolo de esperanza, porque enseña que no importa cuántas veces se repitan los errores, siempre hay una oportunidad de rectificar. El mensaje motivador que guarda Libra es que incluso en los momentos de mayor caos, cuando parece que todo se inclina hacia un extremo sin retorno, aún existe la posibilidad de enderezar el curso. El equilibrio no es un ideal abstracto, es una ley viva que sostiene la existencia, y todo aquel que se alinee con ella adquiere una fuerza invencible. Libra ofrece a cada ser humano la oportunidad de ser guardián de su propia balanza, de convertirse en testigo y en arquitecto de un orden más justo. Quien escucha este mensaje se convierte en portador de armonía en un mundo de extremos, en héroe silencioso que demuestra que la mayor victoria no está en destruir al enemigo, sino en sostener la medida justa en medio del torbellino. Así, Libra se eleva como figura cósmica que trasciende épocas y culturas, como voz eterna que sigue resonando en cada equinoccio, en cada injusticia que pide corrección, en cada alma que busca coherencia. Su mensaje, tantas veces ignorado, no se apaga ni se debilita, porque pertenece al pulso mismo del universo. Allí radica su poder épico y su promesa motivadora, que la humanidad, por más veces que haya cerrado los oídos, siempre tendrá la oportunidad de escuchar de nuevo la advertencia de la balanza y de elegir, con valentía, el camino del equilibrio que conduce a la grandeza. El mensaje premonitorio de Libra se proyecta también hacia el orden del tiempo, pues no solo habla de equilibrios de fuerzas visibles, sino de la capacidad de cada era para reconocer el instante justo en que debe detenerse, contemplar y ajustar su rumbo. Libra enseña que la verdadera sabiduría no está en avanzar sin pausa ni en retroceder por temor, sino en comprender el momento exacto en que el ciclo pide un cambio de dirección. Allí reside una advertencia que muchas veces fue ignorada: el exceso de prisa llevó a civilizaciones a desgastarse en conquistas imposibles, mientras que el exceso de inmovilidad hizo que otras se perdieran en la inercia. Libra había mostrado que el tiempo mismo tiene su balanza, y que escucharla es abrazar la cadencia natural de la historia, donde cada acción encuentra su espacio justo para florecer. En el plano más místico, Libra encarna la justicia invisible que no se mide con leyes humanas ni con juicios externos. Su balanza es etérea, hecha de hilos de destino y resonancias kármicas. Su advertencia premonitoria se dirige a aquellos que creen escapar de la consecuencia de sus actos, recordándoles que la energía jamás se pierde y que todo desequilibrio regresa, ya sea en esta vida o en otra.
Es la voz que recuerda que cada elección deja una huella en el tejido universal, y que al ignorar esta verdad, los hombres se atan a cadenas que ellos mismos forjan. Libra muestra que el tiempo es paciente y que la justicia superior se cumple cuando todo lo pendiente retorna, no como castigo, sino como oportunidad de restaurar lo quebrado. Su enseñanza se expande también a los silencios, a lo que no se dice, a lo que se omite. Libra advierte que callar lo que debe ser dicho es tan desequilibrante como hablar sin medida. En la historia, hubo voces que supieron ver el desequilibrio y señalarlo, pero fueron silenciadas por miedo, por poder o por indiferencia. Allí se encuentra otra advertencia ignorada: cada vez que la verdad es callada, la balanza se inclina hacia la falsedad y el mundo se aleja de la armonía. Libra enseña que la voz justa, aun siendo frágil, tiene la fuerza de un destino entero, y que callarla solo retrasa lo inevitable, pues la verdad encontrará siempre otra boca, otro instante, otro tiempo para pronunciarse. En su dimensión cósmica, Libra refleja el orden de las estrellas y la arquitectura invisible de las constelaciones. Su figura de la balanza no es casualidad, es símbolo de un principio eterno que atraviesa los cielos. Nada en el universo se sostiene sin compensación. Las estrellas se mantienen en sus órbitas gracias a la exactitud de fuerzas opuestas, los planetas giran porque hay un equilibrio perfecto entre gravedad y movimiento. Libra es ese recordatorio de que la grandeza del cosmos se funda en la armonía de lo diferente, y que todo intento de forzar un lado por encima del otro conduce al colapso. Su advertencia, entonces, es que la humanidad no puede apartarse de esa ley sin sufrir las consecuencias, porque el mismo tejido de la realidad está construido con hilos de balance. Hay también en Libra una conexión profunda con el amor en su expresión más elevada. No se trata del amor posesivo ni del deseo inmediato, sino del amor que busca la justa medida entre entrega y libertad. Libra advierte que cuando los vínculos se inclinan demasiado hacia el control o hacia el desapego, terminan quebrándose. Su voz premonitoria se escuchó muchas veces en las historias donde el exceso de poder destruyó la ternura, o donde la falta de compromiso apagó la llama del encuentro. En ese terreno, Libra enseña que el verdadero amor se sostiene en el equilibrio de fuerzas que se reconocen mutuamente, y que toda relación que niegue este principio se encamina a la ruina. En lo ritual y lo sagrado, Libra está vinculado con la medida exacta de los actos. Sus advertencias fueron también espirituales, recordando que ningún exceso en la devoción ni ninguna falta de ella podía sostener una conexión verdadera con lo divino. Donde hubo fanatismo, advirtió que la balanza se quebraba por la obsesión; donde hubo indiferencia, señaló que la ausencia de reverencia debilitaba el espíritu. Su mensaje se extiende así a la relación con lo eterno: el equilibrio no es frialdad, es intensidad sostenida en justa medida, es ardor que no consume y calma que no adormece. El aspecto épico de Libra también se revela en su relación con los héroes que supieron escuchar su voz. Aquellos que comprendieron la importancia de la justicia, aunque el mundo entero se inclinara hacia la tiranía, fueron portadores de la balanza en la tierra. No fueron héroes de conquista ni de dominio, sino héroes de coherencia, capaces de sostener la rectitud en medio de la tormenta. Libra inspiró a quienes entendieron que la mayor batalla no se libra contra enemigos externos, sino contra los propios excesos, contra la tentación de abusar de la fuerza o de renunciar a ella. Esos héroes fueron símbolos de lo que Libra anticipa: que el verdadero poder no está en imponerse, sino en sostener la medida justa cuando todo alrededor se derrumba. El mensaje motivador de Libra es que cada alma humana lleva consigo una balanza, y que en cada instante puede elegir escuchar sus advertencias o ignorarlas. Esa elección no requiere grandeza externa, solo requiere valentía interior. Libra enseña que aun en un mundo saturado de injusticias, cada acto equilibrado tiene la fuerza de alterar el destino, porque la balanza cósmica responde incluso al gesto más pequeño. Allí radica la esperanza: no importa cuán grandes hayan sido los errores de la humanidad, no importa cuántas veces se haya desoído la voz de la balanza, siempre habrá oportunidad de restituir el orden a través de decisiones conscientes. Y en esa certeza se levanta el carácter épico de Libra, el guardián eterno que anuncia, que advierte, que prevé, pero que nunca condena, porque su verdadera misión es recordar, una y otra vez, que la armonía sigue siendo posible.